Rafael González terminó sus estudios de fisioterapia en la Universidad de Valencia en 1987. Desde entonces se ha formado en diferentes campos en esta profesión: osteopatía, neurología, lesiones deportivas, kinesiología, reeducación propioceptiva, diferentes formas de terapia manual, entre otros. Rafael está especializado en osteopatía craneal y ha sido profesor en el máster universitario en osteopatía con los estándares internacionales. Lleva en la docencia desde 1995 y en la parte clínica ha pasado por el mundo de la sanidad pública en atención especializada y primaria, por el mundo deportivo y actualmente dirige su propia clínica privada en Madrid, además de enseñar a fisioterapeutas y osteópatas. Rafael sigue en sus enseñanzas una perspectiva integrativa desde el paradigma de información y conciencia. Actualmente se define como fisioterapeuta osteópata con una visión integrativa que enriquece los cursos que imparte a fisioterapeutas en diferentes ciudades en España. Buenos días, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Hoy tenemos el placer de presentarte a Rafael González, realmente una persona con muchos conocimientos respecto a la estructura y la funcionalidad del cuerpo humano, un grandísimo profesional. Tuve la suerte de ser alumno suyo en la universidad cuando estudié el máster de osteopatía y realmente ha sido uno de los profesores que más me ha marcado en mi carrera profesional. Muchísimas gracias, Rafa, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, es un placer muy grande estar aquí y me honra esa presentación tan bonita. Gracias. Muy bien. Rafa, ¿podrías explicarnos qué es la osteopatía craneal? Pues la osteopatía craneal es un aspecto más de la osteopatía y es el aspecto que trata del micromovimiento, básicamente. Lo desarrolló un señor que se llamaba Sutherland a partir de una serie de hallazgos que empezaron por un hallazgo anatómico, que era el ver que las suturas craneales no se osifican o no se osifican totalmente. No se fusionan, quieres decir, no están fusionadas. Exactamente, no están fusionadas. Es decir, que entre los huesos que forman la sutura hay tejido conectivo y hay una micromovilidad, hay un micromovimiento. Que se ha visto que está en el orden de las micras, en fin, es un micromovimiento. Y a partir de aquí se preguntó, ¿y si esto es en el cráneo de una persona fallecida, cómo será esto en un tejido vivo? Y empezó a experimentar con las manos, a ver qué es lo que sentía. Y se dio cuenta de que había una pulsión, una especie de pulsación que él llamó movimiento respiratorio primario, porque se parece a una respiración. Hay un movimiento de inhalación y un movimiento de exhalación. ¿Y depende de la respiración o tiene la misma cadencia que la respiración? ¿O? No, es un movimiento que no es la respiración, pero no está disociado totalmente de la respiración. De la misma manera que la respiración no está disociada totalmente del latido cardíaco, pero no es lo mismo. Es decir, una cosa influye en la otra. De hecho, podemos hacer el experimento de cuando estás percibiendo el movimiento, pedirle al paciente que pare la respiración y se sigue percibiendo ese movimiento, de hecho. Y incluso uno se puede preguntar si será mi respiración lo que estoy sintiendo y se puede experimentar que no, que yo paro mi respiración y el movimiento sigue. Entonces es un movimiento que tiene su propia dinámica, pero que lógicamente está conectado con lo que ocurre en el cuerpo. De hecho, por esa razón, manipulando ese movimiento, podemos influir en otros aspectos fisiológicos. Y durante la terapia se ve que hay cambios en los ritmos respiratorios, en los movimientos REM de los ojos, por supuesto en el estado de relajación del cuerpo, en el tono. Y es por esa razón que podemos influir sobre los estados generales del individuo, de relajación, sobre el tono general, sobre la respiración, sobre la función digestiva incluso, etc. ¿Qué razón de ser Sutherland o sus sucesores han llegado a averiguar la razón de ser de este movimiento? ¿Responde a una necesidad fisiológica concreta? Y una segunda pregunta, ¿esta pulsión puede verse alterada por qué aspectos? Es decir, ¿por alguna patología o por alguna cuestión incluso psicoemocional?
Sí, se han hecho muchos estudios intentando averiguar cuál es el motor de este movimiento. Creo que nos estamos acercando, pero no tenemos la certeza todavía, seguramente porque es más complejo de lo que aparenta. Aquí entramos en la cuestión de los sistemas complejos adaptativos, que es otra cuestión. Lo más cerca que se está es pensando que tiene que ver con unas variaciones de la tensión arterial, que tienen un ritmo muy similar. El problema es que eso no explica todos los fenómenos que se pueden experimentar cuando se hace la palpación de este mecanismo. Si se puede ver alterado, claro, se puede ver alterado de hecho con enfermedades, con situaciones emocionales, de la misma manera que se altera la respiración, el latido cardíaco o cualquier otra situación o cualquier otro sistema que organiza o que alimenta a los tejidos. ¿Vale? Entonces, se cree o se sabe que tiene relación con la circulación del líquido cefalorraquídeo, pero eso no explica cómo se produce el movimiento. Se sabe que tiene relación con el tono de la musculatura y el miofascial en general, pero eso no explica del todo el movimiento, solo en parte. Se sabe que tiene implicación, como hemos visto antes, con la respiración, pero eso no explica del todo el movimiento y seguramente es la suma de varios factores, más que un factor concreto que desencadena, igual que en el latido cardíaco se puede decir que hay el nodo senoauricular que alimenta eléctricamente el corazón. Aquí no se ha encontrado todavía esa cosa concreta que alimenta. Seguramente es más una respuesta general a todos estos factores que hace que el cuerpo tenga ese movimiento permanente y que se está adaptando permanentemente. De hecho, sabemos de la importancia del movimiento, ¿verdad?, para mantener la funcionalidad de las estructuras orgánicas. Movimiento desde el movimiento macroscópico al microscópico. Igual, quizá el cuerpo ha ideado un sistema de este tipo para mantener una pulsión y mantener sus tejidos flexibles y funcionales con intercambio de fluidos, ¿no?, y bioquímicamente activo, pues para mantener esa funcionalidad viva y despierta, quién sabe. Quisiera preguntarte, ahora que hablabas del líquido cefalorraquídeo, que nos expliques un poco qué es o dónde está ubicado y probablemente eso nos lleve ya a poder hablar de la relación que existe entre el cráneo y el sacro, ¿no?, el sistema cráneo-sacral, ¿verdad? No estoy tan seguro de que el líquido cefalorraquídeo explique estos fenómenos de movimiento, de esta sincronización que se puede percibir del micromovimiento entre el cráneo y el sacro, que es lo que ha llevado a hablar del sistema sacrocraneal. Pero bueno, es verdad que las propiedades del líquido cefalorraquídeo como factor de nutrición del sistema nervioso, de protección, etcétera, tiene que ver con el sistema inmunológico, cómo se autorrepara y todo esto, es muy importante y explica algunos de los fenómenos de cómo a través de la osteopatía craneal mejoran funciones que tienen que ver, por ejemplo, con la función atencional a veces, por ejemplo. Si bien es verdad que no todo lo explica el líquido cefalorraquídeo, también hay una adaptación del sistema vascular. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que tiene que ver con factores nutricionales. En cuanto al sistema cráneo-sacro, es muy interesante darse cuenta de que hay esta sinergia de movimiento cráneo-pélvica, que es un factor ordenante del movimiento, es algo más allá de que circule el líquido cefalorraquídeo, sino que es como una información de fondo que está ordenando al sistema. Y que cuando este sistema se desordena el movimiento. Y entonces el cuerpo se mueve contra más resistencia, tiene que hacer más esfuerzo para hacer lo mismo. Y esto podría explicar por qué aparecen determinadas contracturas o determinadas tensiones musculares de una manera poco explicable por la actividad de la persona y sobre todo el efecto de cuando manipulas al sistema y lo llevas a su ritmo, a su sincronía normal, cómo desaparecen esas situaciones
de una forma, entre comillas, inespecífica. ¿Vale? Cuando ordenas al sistema, el sistema entra en otro nivel de relajación y puede expresarse de una forma más fluida, más fácil. Entonces la persona, por eso, entre otras cosas, por eso se siente más relajada, más tranquila, puede captar mejor, puede manejar mejor su propia atención, porque la atención no está entretenida en salvar un obstáculo, que está actuando subliminalmente en el sistema. ¿Crees que podría ser más recomendada como un tipo de tratamiento para algunas patologías o lesiones en concreto? Imagina una persona que tiene un traumatismo, se cae, recibe un golpe en la cabeza, se pasa el moratón, el chichón, la parte de contusión, y a partir de aquí la persona empieza a tener dolor de cabeza. Con la osteopatía craneal investigamos si ha habido alguna restricción en el movimiento, alguna impactación de alguna sutura, o si el sistema membranoso se ha alterado, bueno, una serie de cuestiones técnicas. Liberamos el movimiento que se ha restringido y generalmente la persona vuelve a su estado anterior. Se elimina ese estado patológico. Y lo mismo puede pasar, este ejemplo es con un traumatismo directo, pero puede pasar con un evento de sacudida, por ejemplo, como es un accidente de tráfico, en el que no tienes por qué recibir un impacto directo sobre la cabeza. Pues el típico alcance, que estás parado en un semáforo, recibes un impacto posterior, el movimiento de sacudida no tiene por qué producir un esguince cervical, pero a partir de aquí la persona pues empieza a sentirse mal, pues puede tener mareos, se le puede alterar el ritmo del sueño, puede sentirse un poco más apagado, bueno, en diferentes situaciones. Lo que hacemos es investigar con la exploración cómo se ha alterado el sistema y se normaliza, y generalmente la persona recupera su estado anterior. Esto sería ejemplos de situaciones concretas con un evento conocido, pero a veces el evento es desconocido, porque no es una situación concreta, sino la acumulación de situaciones, como las tensiones miofasciales. Situaciones de posturas mantenidas, bajo estrés, es decir, la sociedad en la que vivimos, básicamente, es un gran generador de este tipo de situaciones, en la que la propia tensión de la musculatura que se ancla en el cráneo restringe el movimiento y desencadena situaciones que son difícilmente reconocibles porque no es un evento concreto. Y que se benefician de los tratamientos de tipo miofascial, pero también de los tratamientos de tipo sacrocraneal, que en realidad son primos hermanos. Son tratamientos que son de la familia, aunque no sean lo mismo técnicamente, pero son de la familia. ¿Vale? Y esto enlaza con el gran beneficio que produce a la gente el tener unas rutinas de estiramientos, de respiración, etcétera, etcétera. De higiene postural. Por otro lado, hay otras situaciones en las que es tremendamente útil la osteopatía craneal, como son situaciones que tienen que ver con los bebés, porque es muy útil en el tratamiento de las plagiocefalias, de las tortícolis, de los cólicos del lactante, de las alteraciones del sueño, de las situaciones de bebés muy irritables, la típica situación de un llanto irritativo, que la familia dice me ha salido el niño llorón. Generalmente hay un factor irritativo que se puede tratar y que le cambia la vida a la familia, no solamente al bebé, a la familia, porque pasas de no dormir a dormir, que es bastante, y a los vecinos, bastante interesante. Y también algunos tipos de estreñimiento, cuando no hacen bien la succión, a veces es una cuestión que tiene que ver con un mal funcionamiento, un mal movimiento en el cráneo cervical, en fin, tiene muchas aplicaciones. Problemas de oído también, ¿no? Otitis de repetición, sinusitis de repetición. No es que trate la sinusitis o la otitis, sino la razón por la que se repite. Esto es muy interesante.
clínicamente es muy interesante. Que no trata solamente los síntomas, sino realmente vas a las causas, ¿no? A través de esa terapia. Sí, sí, yo diría que cuando el proceso está agudo, de otitis o de sinusitis, tiene un tratamiento médico que es el que hay que hacer, pero luego hay que preguntarse por qué se repite. ¿Vale? Entonces, casi siempre hay un factor biomecánico, y esto lo sabemos porque tratamos al niño y lo deja de tener, y esto se repite una y otra vez, en un porcentaje muy alto de ocasiones. No siempre es por una cuestión biomecánica, a veces hay otros factores, porque evidentemente en un sistema tan complejo como el cuerpo humano hay muchos factores que no controlamos, pero a través de los factores biomecánicos somos capaces de ofrecer un recurso en determinadas situaciones como estas, en las que al preguntarte por qué se repite, puedes encontrar este elemento y bueno, pues es maravilloso evitarle al niño una intervención quirúrgica en que tengan que ponerle un tubito y sobre todo el evitarle lo que puede suponer una otitis de molestia, de faltar al cole, si son un poquito más mayores, de tener que tomar antibióticos permanentemente, etcétera, etcétera. Y una pregunta, dado que la técnica es tan sutil, me pregunto que si no da mucho lugar a interpretaciones del terapeuta. Sí, sí, esto es un reto. Esto es un reto que enfrentamos todos los días. Es el reto de la variabilidad, que tiene que ver con la fiabilidad. Es decir, si lo que yo estoy sintiendo es fiable, si puedo confiar en esto que estoy sintiendo para emitir un juicio clínico de aquí pasa tal cosa y tengo que hacer esta otra. ¿Sí? Bueno, el reto se presenta cada día con cada paciente y hay una segunda cosa, que es que siempre que tienes que elaborar un juicio, hay factores que distorsionan ese juicio, hay sesgos, y que hay que estar atentos a esos factores que se nos pueden cruzar. Por ejemplo, ¿desde dónde estoy actuando con el paciente? ¿Cuál es mi estado? ¿Estoy despierto? ¿Estoy aturdido? ¿Estoy enfadado? ¿Qué estoy mirando en el paciente? ¿Cómo lo estoy mirando? O factores del paciente. El paciente está a la defensiva, está relajado, etcétera, etcétera. Y luego están los factores técnicos, que tienen que ver con el entrenamiento, y esto es fundamental. El entrenamiento es fundamental. El entrenarse con una persona experta que te pueda guiar, que te pueda corroborar, el compartir con otras personas, otros compañeros o compañeras, que puedas contrastar sensaciones, situaciones, efectos, etcétera, etcétera. Esto se hace en el contexto pedagógico de los seminarios o de los cursos donde se aprende la técnica. Y es muy importante también entrenarse uno mismo en el sentido de entrenarse a mantener la atención, entrenarse a las posiciones correctas, a la distensión, a la autopercepción, etcétera, etcétera. Y una tercera pata, que es el entrenamiento intelectual, es decir, el entrenamiento en ser ecuánime, en intentar ser objetivo, en el leer, informarse de los avances del conocimiento científico, en los avances del conocimiento en las disciplinas que puedan estar relacionadas, como la anatomía, la fisiología, etcétera, etcétera. Eso hay que mantenerlo. La razón no se enraiza, hay que ser racional. Aunque la terapia sea muy sensitiva, no podemos perder la racionalidad, porque forma parte de cómo enjuiciamos mejor, más adecuadamente.
Quisiera hacerte una pregunta de nuevo que ya te hice en la universidad, que recuerdo que quedábamos unos 10 minutos antes de que iniciara la clase, pues porque dabas pie, ¿no?, a conversaciones rozando lo filosófico o entrando en lo filosófico incluso, que personalmente valoraba mucho. Me encantaba llegar antes a clase para poder hablar de todo esto. Y la pregunta va relacionada con el hecho de que, claro, la fisioterapia y la osteopatía tienen como dos caras, ¿no?, dos vertientes. Podemos encontrar diferentes maneras de interpretarlo, ¿no? Pero una de ellas es, digamos, la práctica desde lo macroscópico, desde el movimiento evidente, digamos, movimiento a gran escala, que puede verse a simple vista, pasando, digamos, por diferentes grados de intervenir en el cuerpo humano hasta los movimientos más sutiles, en los que ya llega como a haber un diálogo entre el sistema del terapeuta, o el terapeuta como sistema, y la persona, el paciente, como sistema. También hay como, digamos, un diálogo, una comunicación. Entonces me pregunto hasta qué punto existe algo más allá que la mecanicidad, que digamos, transmitir impulsos manuales, mecánicos, y realmente si la consciencia crees, o el enfoque de la consciencia del terapeuta en uno u otro aspecto, digamos, realmente puede ser útil para generar modificaciones o para facilitar la función o mejorar una patología concreta en el paciente. Me encanta, siempre me ha encantado esa pregunta y tiene varias facetas. Una es, me gusta mucho que hayas utilizado la palabra sistema, porque en este momento creo que la teoría de sistemas es lo que mejor explica algunas de las interacciones. Quiero decir, efectivamente el paciente es un sistema complejo, añado, y un sistema complejo adaptativo. ¿Vale? Esta es la terminología que se usa ahora. Somos sistemas complejos adaptativos. Como sistema funciona, bueno, pues como funcione. El terapeuta es otro sistema, y cuando interaccionan, cuando estamos en interacción, formamos un nuevo sistema, un sistema formado por los dos sistemas. Entonces, los diferentes niveles de conciencia que están interactuando dentro de lo que es el sistema del paciente, y los diferentes niveles de conciencia que están interactuando en el nivel del terapeuta, cuando se juntan, empiezan a dialogar entre sí. Y hay cosas que podemos percibir en nuestro nivel de percepción, digamos, atencional, y hay otras que están por debajo de ese nivel, pero que están funcionando también. Hay una interacción en otro nivel que está funcionando también. Con lo cual, dos sistemas complejos adaptativos interaccionan formando un tercer sistema, que dejará de serlo cuando se separen, claro, lo cual hace más difícil todavía definir qué es lo que está pasando ahí, ¿vale? Porque es una interacción entre dos sistemas. Pero son sistemas de conciencia, ¿vale? Esta es la clave del asunto, es que son sistemas de conciencia, y el darse cuenta del paciente en los diferentes niveles y el darse cuenta del terapeuta en los diferentes niveles forman un nuevo darse cuenta entre los dos. Y en mi opinión, donde estoy en este momento, es que esa es la clave de la película, el darse cuenta. Y que lo que hacemos en realidad en la interacción es que el paciente, en los diferentes niveles, en un nivel local, tisular, o en un nivel a veces intelectual o emocional, toca algo, se da cuenta de algo, y a partir de aquí su sistema reacciona y se readapta. Esto es la maravilla de las respuestas sutiles, del aparente no hacer nada, del aparente no está pasando nada, y que en realidad está bullendo por dentro una interacción compleja y maravillosa que hace que el sistema adquiera un nuevo nivel adaptativo, que recupere recursos y
que pueda funcionar pues, mejor en todos los sentidos. Con todas estas reflexiones que nos estás haciendo, Rafa, estoy viendo que estamos en una sociedad, digamos, de estrés, ¿no? Incluso los terapeutas también vivimos en nuestra propia esfera con los propios conflictos que cada uno de nosotros tiene. Y estoy observando que, dado que hay esas fronteras son tan difusas entre el paciente y el terapeuta, la importancia del trabajo personal como terapeuta, ¿verdad? La importancia de la meditación, la importancia de poner en cuestión las creencias de uno mismo, la importancia de crecer dentro del camino psicoemocional, ya no digamos espiritual. O sea que es una herramienta importante pues, para probablemente ofrecer mayor calidad, ¿verdad?, en tu acto terapéutico. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la visión tecnicista, que sobre todo en el ámbito de la osteopatía y la terapia manual, de que adquiero una técnica y con eso ya sé que voy a tener un efecto, está obsoleta, porque no podemos separar una cosa de la otra. Y es tan importante, aunque no está bien visto desde el mundo científico, pero es tan importante quién hace la técnica como la técnica en sí. Y en el quién no es el nombre y los apellidos, es el trabajo personal, es dónde estás situado, es cómo miras a la persona, es cuál es tu afrontamiento, cuál es tu acompañamiento a la otra persona. Y todos esos factores, que es lo que se llama el modelo biopsicosocial, en realidad, pero bueno, todos esos factores están presentes en el acto del terapéutico, en la acción manual, y es un condicionante que puede ser, lo podemos hacer jugar a favor o en contra. Y por otro lado, aunque el objeto del tratamiento sea el paciente no es un objeto, es un sujeto. Y no podemos eliminar la subjetividad. Al contrario, la tenemos que hacer jugar, porque es un sujeto quien ayuda a otro sujeto. Por lo tanto, ese elemento peyorativo de esto es subjetivo, pues yo lo pongo en cuarentena, la parte peyorativa yo la pongo en cuarentena, como mínimo, porque en realidad no hay otra cosa que el sujeto. Y por lo tanto, solo desde esa conciencia se puede ayudar en profundidad, se puede tocar en profundidad a la persona para poderla acompañar y ayudar en sus procesos. Realmente es un placer escucharte, Rafa. Siempre que hoy hemos tenido oportunidad, ¿verdad?, de compartir contigo. Y ahora que estábamos entrando en las esferas o en digamos, las áreas más sutiles de la osteopatía, en la que hay un intercambio de información entre el sistema del paciente y el sistema del terapeuta, sabemos que estás inmerso en el conocimiento y la práctica de la osteopatía informacional integrativa, y nos gustaría invitarte a una siguiente entrevista para que nos expliques de qué se trata y qué beneficio puede obtener la sociedad gracias a ello. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Y ahora nos encantaría escucharte. ¿Alguna vez en una clase que diste, tuviste la sensación que las barreras entre el otro sistema y tu sistema se han desdibujado, que había como una integración entre los sistemas, que no es solamente la técnica que usaste, sino realmente tu presencia, tu conciencia que pusiste ahí es lo que ayudó al otro, igual incluso trascender alguna barrera que tuvo? Como siempre, las conversaciones más enriquecedoras están en physiomyoga.com, en nuestro blog. Por favor, comparte tu experiencia con nosotros. Y ya que estás ahí, aprovecha y suscríbete a Logos para recibir la revista Yoga Therapy Science y otro material didáctico que mandamos solamente a nuestros suscriptores. Y como siempre, la salud se mejora al compartir. Por favor, comparte este vídeo con tus queridos y cuídate bien. Cuida tu cuerpo, tu corazón, tu sistema. Porque si te cuidas a ti, a tu sistema, puedes cuidarnos a todos, a los demás sistemas. Gracias. Namaste.
Nos dijeron que era una calle tranquila, pero Roberto... Estos madrileños.